Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Por favor, alguien que busque etimología de la palabra liturgia. Sé que viene como de litos, que es piedra, o sea, altar. La etimología del término liturgia proviene del latín liturgia, que a su vez proviene del griego leiturgia, con el significado de servicio público y que literalmente significa obra del pueblo, compuesto por laos, pueblo, trabajo igual obra. Pueblos, ergón, pueblos es laos, laos y ergón. Liturgia. Laos, pueblo y ergón igual trabajo obra. Sí, no, muy difícil. Obra. Porque se acuerdo que laos, o sea, laos sé que es pueblo y ergón obra, pero no liturgia, litos, bueno, algún día me la aprenderé. Entonces, la liturgia se desarrolla en cada iglesia. Eso no es que está establecida la liturgia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, tan fácil que era rendir el culto, porque estaba especificado hasta el material del cual estaban hechos las hierbas. Entonces, la liturgia del Nuevo Testamento, cada iglesia la desarrolla, pero tiene que tener unos elementos fundamentales. Esos elementos fundamentales son oración, enseñanza y comunión. Cuando se juntan esos tres elementos, nosotros podríamos decir que tenemos un culto cristiano. ¿Sí? Comunión, porque son dos o tres, ¿no? Reunidos en el nombre, bueno, y todo esto obviamente tiene que ser en el nombre de Jesús. Eso es la iglesia. Pero de ahí, ¿cómo organiza uno eso? Pues no hay un orden. En la iglesia en Corintios eso era un desorden. Entonces la gente estaba ahí, de pronto uno comenzaba a dar palabra, y otro comenzaba a dar profecía, y otro comenzaba a hablar en lengua, y otro comenzaba a echar de fuera demonios, y entonces eso era un desorden, y las señoras hablaban, y todo el mundo enseñaba. Entonces Pablo dice, no, espérate, decentemente en orden. Cuando se reúnan, no hagan eso. Hacían la Santa Cena, y la Santa Cena la convirtieron fue en un banquete. Toca tener mucho cuidado con eso también, porque a veces uno empieza como a adornar mucho las cosas y termina deformándolas, ¿no? Yo conocí una señora que hacía el bautismo en agua como si fuera una spa de luna. Entonces cogía el agua, le ponía pétalos de rosa, le echaba esencias de canela, y ella se vestía de rojo con sandalias bueno, es una vaina, ¿sí? Entonces eso le resta el sentido al acto. Nosotros la Santa Cena tratamos de hacerla decentemente en orden, nos colocamos los guantecitos, pero a veces esos guantecitos ya lo hacen algo muy... Si no entendemos que es porque hay estamos dando una orden de respeto, de reverencia, eso se puede perder. Entonces, pero bueno, el cuento es que estaba reunido con ellos, pero pude aprovechar porque resulta que algunas personas que se supone que conocían el seminario de la voluntad de Dios, recibieron a un hombre para que les enseñara. Estaban encantados con el hombre que les enseñaba. Y entonces, Miguel, si puedes buscar ahí, 33 vértebras, la obra de Jesús. Y entonces el hombre empezó a enseñar cosas rarísimas. Él hacía una asociación libre de la palabra a cosas que mezclaba con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ideas del mundo. Entonces, por ejemplo, él decía, la obra de Jesucristo es un pacto, es un nuevo pacto. Pero busquemos la palabra pacto en el Antiguo Testamento. Bueno, ese ejercicio se puede hacer. Y lo primero que llegaba era a Noé. Y decía, si la señal del pacto de Noé fue el arco iris, entonces ya entra, ojo, hasta ahí está bien. Hay un pacto, el pacto de Noé está instituido sobre la sangre, está bien, ¿sí? Y la sangre será para pagar el pecado, hasta ahí está bien porque la Biblia está diciendo todo eso. Pero él decía, la parte donde él empieza a meter su idea, es que el pacto de Moisés se mostró una señal, que fue el arco iris. Y entonces él dice, ¿dónde está la palabra arco iris en la Biblia?
Entonces, en el Apocalipsis aparece un arcoíris detrás del hombre que está sentado en el trono. Hasta ahí va bien, o sea, no ha dicho nada raro. Pero él comienza a decir, porque los 7 colores del arcoíris explican la obra de Jesucristo. Ahí ya metió su cuento, porque no lo dice la Biblia. Entonces él empieza con cuestiones de la física a tratar de explicar, dice, porque como la luz es una blanca, como blanco es la pureza de Dios, y Dios es uno, aunque es trino, pero para que salga trino tiene que, ya empieza a meterle cuentos, ¿no? A meterse en un prisma, porque un prisma al final es un triángulo, y un triángulo son las 3 personas de la Trinidad. Estoy hablando ya como, más o menos como hablaría él. Y salen 7 colores. De los 7 colores, el rojo representa la sangre. Bueno, eso no tendría dificultad, aunque el rojo no dice la Biblia, el rojo es la sangre. Pero bueno, como la sangre es roja. Y dice, voy a decir primero los primarios. Y el amarillo simboliza a Dios, porque Dios es el sol de justicia. Entonces el amarillo representaría al Padre y el rojo al Hijo. El azul, estoy hablando de los colores primarios, representaría el azul es el mar, el azul es el cielo y Jesús va a venir por el cielo, entonces va a ser el rey venidero. Estoy hablando mentiras, ¿no? Estoy hablando como habla un palabrero. Estoy contextualizando a Paola para que pensar. Bueno, ya están los 3 colores primarios y esos 3 colores primarios comienzan a mezclarse. Entonces, entre el rojo de la sangre de Jesús y el amarillo del Padre, se forma el naranja, que sería el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo naranja puede ser el color del fuego. Y el verde, pues el verde es el color de la naturaleza y es el color de la esperanza. Dice Diego Torres en una canción, ojo, así dice el tipo. O sea, el tipo empieza a hablar y el morado es el vestido del sumo sacerdote. Se perdió. El pectoral tiene 12 piedras y una de las piedras es el diamante. ¿Y qué es lo que refleja más la luz? Él me dijo, ¿qué piedra refleja la luz? Y yo le dije, pues todas las piedras, la mica, los feldespatos, los crisopálitos, los denerios, yo mamándole gallo. Dijo, no, él es el diamante. Además el diamante pasa del carbón al diamante, de la luz a la oscuridad. Y así comienza a ser. ¿Encontraste las 33 vértebras? Bueno, entonces él dice, porque entró a internet y averiguó en una página, imagínense, en una página de la masonería tiene 33 grados, porque ellos dicen que 33 son las columnas, las vértebras de la columna vertebral, y 33 los años de Cristo, porque 33 fueron los milagros, porque 33, eso sí, como la canción esa de Calixto Ochoa que dice, 7 son los pecados capitales, 7 son las maravillas del mundo, 7 son los enanitos, como el presidente Duque, que habla de eso. Pero lo que me causó mucha tristeza es que estas personas que se supone que conocían el seminario de la voluntad de Dios, terminaron aplaudiendo ese tipo de palabrería, de fábulas artificiosas, como dice la Biblia, de elucubraciones. Entonces cuando yo me reuní por la mañana, todavía no estaba el hombre que estaba enseñando eso, sino 3 personas de un grupo de la gente. Ya en Costa Rica tenemos 5 grupos, no por virtud, sino por defecto, porque se están dividiendo. Y entonces yo los reuní y les dije, mire, a mí lo que me da mucha tristeza, porque yo pensé que ustedes conocían. Ahora, yo me doy cuenta que ustedes no saben nada. Pero entiendo también, ustedes no son discípulos míos. Yo pensé que el pastor que les enseñó bien, o sea, Juan Carlos. Pero es que ese pastor tampoco aprendió bien. Él se durmió en todas las clases. Y después también él escogió por su propio camino y empezó a hacer sus propias maquinaciones, pero él no se excedía tanto. Yo les decía, mire, al menos él tiene la garantía de que todo lo que busca, lo busca con la palabra y cuando se sale, pues se sale, pero no tanto. Pero este hombre ya es una tontería. ¿Cómo ustedes van a escuchar eso? Y además no solamente eso, ustedes dos se supone que han escuchado algo en seminario, pero una de la señora de Héctor,
es nieta y hija de pastor cristiano. De modo que al menos en cuanto a la sana doctrina, además de una iglesia buena, debería de haber permanecido. No, ya no te preocupes, que ya, ¿para qué ponemos a hablar de las bobadas? Entonces el punto que estamos obrando es, ¿por qué la gente se aparta de la palabra? ¿Y por qué bueno, yo en la iglesia no había tenido ninguna experiencia de eso. O sea, nadie había resultado con tantas tonterías. Algún tonto una vez fue y dijo que los Rastafari venían de la unión de Salomón y la reina de Java, yo no sé qué cosas, tonterías, y lo dijo en un grupo de estudio, y él estaba dirigiendo el grupo de estudio. Por eso estamos tratando de hacer esta cuestión de conocer cuál es el principio para que la gente no vaya a decir tantas tonterías. ¿Sí? Porque la gente piensa que llevar a la gente a los pies de Cristo es hablarles de los nefilín y de los hombres piradámicos y de los demonios y ay, no es eso. O llevar a la gente por el seminario. El seminario, cada vez me doy cuenta, no es para gente nueva. Les hacemos un daño. Y más si uno se los está dando con un tufillo de suficiencia, de alta sabiduría, pues se los termina tirando. Entonces la gente piensa que eso es la vida de fe. Eso no es. Mire, si alguien cree que sabe algo, el tal no sabe nada, sáquelo a patadas de su grupo de estudio, porque es el elemento más nefasto en un grupo de estudio. Una persona que crea que sepa. Entonces, bueno, yo vine y le conté esta mañana de Fred la historia. Me dice, no, si por allá llueve, por acá no escampa. Una gente de la iglesia que ya no está con nosotros está predicando los reptilianos que Satanás se unió con Eva antes y que ha tenido unos hijos que son los reptilianos y que los reptilianos viven por debajo de la tierra y con los Illuminati están haciendo una planeación para que los ovnis vengan y nos arrebaten y bla. No, yo decía no, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Y esta gente que está diciendo esto, ellos sí alcanzaron a tomar, también nunca fueron juiciosos en el seminario, eso sí, yo sé quién es juicioso y quién no. Pero entonces uno dice, pero entonces ¿en dónde estamos? Si no hemos entendido. En la primera y la segunda clase del seminario de la voluntad de Dios es, oiga, la palabra de Jesús. Vamos a volver a hablar de esos dos versículos porque son demasiado importantes para la gente que hace estudios bíblicos. Juan capítulo 12. Bueno, yo después hablé con el hombre ese y lo exhorté. Y él me dijo, pues a la final es el mismo evangelio. Lo que pasa es que usted predica, además que yo digo tonterías y entonces las cogen para después sacarme los cueros al sol. Lo que pasa es que usted no tiene amor. Como yo he dicho que yo soy medio diosito. Medio, no odioso, no es medio. Entonces, lo que pasa es que usted no tiene amor. Entonces usted predica un evangelio para el intelecto, pero yo predico un evangelio vivencial. Entonces yo dije, no, usted me perdona. No es. Aquí lo quiero dejar claro con todos los que están presentes, le dije a él. No es el mismo evangelio. No es. Usted está hablando palabrería, usted está hablando, con amor se lo dije, pero se lo dije. Elucubraciones, usted está hablando de su propia cuenta, y eso es completamente satánico. Eso es satánico. Miremos por qué. Juan capítulo 12. Y yo espero que usted coja eso. O sea, a mí qué me interesa ese hombre allá que se pierde. No, usted no se pierde, pero ¿qué me interesa? Está lejos, entonces no me huele tan feo. Pero usted sí está cerquita, entonces usted sí me huele. Me duele. Entonces no, usted no se pierda, no hable tonterías, no aprenda ese estilo bobo que se está pensando que sabe algo, ¿no? Que no, aquí no estamos estudiando teología. Ay, me estoy tomando un curso de teología, es una persona, no, yo no dicto teología, enseño la Biblia. La teología no sirve para un chorizo. Juan capítulo 12, versículo, mire lo que dice, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no habló por su propia cuenta.
Y fuera de eso, toda la revelación de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido ya dadas en Cristo Jesús. El misterio ya fue revelado. Nadie nos va a enseñar nada más de lo que diga Jesús. Nadie. Y si enseña algo más de lo que diga Jesús, el tal es anticristo. O sea, no, esa persona es peligrosísima. Mire ahora la referencia con Juan, capítulo 8. Le estoy diciendo esto de introducción en la clase de hoy para que usted esté advertido. Juan, capítulo 8, versículo 43 y 44 y 45. Bueno, hasta el 45, sí. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entender es oídos, oído, ¿sí? Oído significa, oído es escuchar. Y entender es ginosco. O sea, es la diferencia entre oír y entender. No son los oidores, sino los hacedores. Los hacedores son los que entienden la palabra. Entonces la gente que habla mucha palabrería y su vida sigue igual, no le crea, por favor. Están hablando tonterías. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creen. Entonces, esa es la diferencia. Cuando habla mentira, de suyo habla. Fíjese que Jesús no habla de suyo, solamente lo que el Padre le dijo que dijera. En cambio, Satanás habla de su propia cuenta. Pero si yo miro al fondo, ustedes saben que yo soy fregado, entonces me pongo a mirar, es como la intención del corazón. Realmente en los reptilianos estos que le estoy diciendo, y en este hombre, y en la gente que lo siguió, lo que hay en el fondo es una intención malvada. Una gente porque está detrás del dinero, y otra gente porque está detrás del autorreconocimiento. Entonces fíjense que ellos no están siendo engañados porque sí, sino que ellos se están permitiendo ser engañados porque les conviene, para la carne, no para el espíritu. Entonces se van a perder. Entonces, por favor, no sé cómo rogarle a usted, no se salga de la palabra. No necesitamos nada más, ya la tenemos. Ya Jesús nos la explicó. Solamente tenemos es que conocer y conocer y conocer. Muy bien. Estamos entonces en Lucas, capítulo 17. Estoy con resentimiento porque no me tocó el final del discurso que llevábamos. ¿Qué cosa? Sí. Pero bueno, vemos que el capítulo 15 comienza diciendo, el capítulo 15 comienza Jesús haciendo la voluntad del Padre, o sea, predicando el evangelio a los publicanos y a los pecadores. Y termina diciendo que nosotros, ¿qué? Siervos inútiles somos, si ni siquiera hacemos eso, que es lo mínimo. Lo mínimo es predicar el evangelio a los publicanos y a los pecadores. Ese es el gozo del Padre. Y eso es siervo inútil, que apenas hace lo que le toca. ¿Sí? Ahí termina toda esa enseñanza tan buena de Lucas. Entonces ahora, ¿cómo sabemos que se marca un nuevo tiempo en la enseñanza? Por el lugar, muy bien, ¿qué más? ¿Qué dices, Vicky, con micrófono? Que la primera palabra que dice en el versículo 11 dice yendo. Yendo, o sea que Jesús a Jerusalén, ahí marca que ciudad. Jesús ya se fue de ahí, cambió de auditorio, cambió de gente y se fue. ¿Cómo dice otra versión que no diga yendo? Un día siguiendo su viaje a Jerusalén. Mire, ahí marca esa versión con un cambio de tiempo. ¿Qué dice Clarita? Un día siguiendo su viaje a Jerusalén cambió. Acuérdense que todo Lucas es un viaje a Jerusalén, es una maravilla, porque Lucas desarrolla todo por el camino. O sea, Jesús va por el camino y empiezan a suceder las cosas por el camino. ¿Qué dice? En su camino a Jerusalén, dice. Ay, pero ¿por qué me hacen copia? En su camino a Jerusalén, ¿qué más dice?
En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. De Samaria y Galilea. Otro que dice Lucerito de Plata. Y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Ok, sucedió, yendo, aconteció. Bueno, esa palabra, el cambio de lugar, como dice Esteban, nos muestra que ya es una nueva, o sea, que la enseñanza pasada, no una nueva, sino que la enseñanza ya terminó. Lo que estaba hablando en su discurso anterior, aquí terminó, ¿sí? Muy importante encontrar esos puntos donde está terminando el discurso. O donde no ha terminado sobre todo, porque donde no ha terminado tenemos que estar tejiendo, de modo que aquí ya no tejemos tanto, aunque entendemos que es un contexto, ya no tejemos tanto. Muy bien, ¿cómo hacemos para encontrar cuál es el propósito del Espíritu Santo? Que ese es nuestro punto siempre central, propósito del Espíritu Santo con esta porción. No lo lanzamos de una. Acostúmbrese a no lanzarlo de una, aunque usted lo tenga y lo vea claritico, no lo lance de una, sino primero mastique el texto, sopese el texto, mire el texto, analice el texto, haga el análisis textual. Entonces vamos a hacer el análisis textual. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria porque los nombres en hebreo siempre se coloca el acento al final, ¿sí? Jefté, Belén, todo siempre de Jerusalén, siempre en el hebreo, en los nombres propios se pone al final el acento. Entonces es Samaria, no Samaria, Galilea, no Galilea. Bueno, y entonces, ¿qué personajes hay en esta porción? Con micrófono. ¿Qué personajes hay en esta porción? Jesús. Jesús. ¿Qué más? 10 hombres leprosos. 10 leprosos. Y sacerdotes. Sacerdotes. Bien. Y en la enseñanza, miren, un error que hace este hombre es que toca aprender de los errores. Es que él convierte la vida de Jesús, los hechos de Jesús, en parábolas. En parábolas. Eso no se puede hacer. Por ejemplo, él dice, son 10 leprosos porque aquí está hablando del diezmo. Y quiere decir que, fíjese, 9 se fueron para la ley y 1 se devolvió al sacerdocio de Melquisedec de Jesús, pero ya el sacerdocio, ya el diezmo no corresponde a Israel, sino que ahora es a los extranjeros, o sea, a nosotros, que diezmamos ahora a Jesús. O sea, pareciera que se ajusta, pero no está hablando del diezmo. Aquí no es, entonces eso es lo que yo no puedo hacer. Ayer una persona me preguntaba sobre el estudio que habíamos hecho de los niveles de lectura, y entonces hablaba de que la semilla, entonces buscó todas las parábolas, todas las partes que habla de semilla y de terreno, y entonces decía que si el terreno no tiene que ver con 2 Corintios, cuando dice que nosotros somos el campo de Dios, y que, bueno, él decía, eso es como un acto segundo, eso es como una añadidura a la predicación, porque yo tengo que predicar lo que estoy leyendo. ¿Para qué me voy a otro lado si ya con lo que tengo ni siquiera alcanzo? Sí, aquí yo voy a necesitar unos elementos externos, ya los veremos. Y de pronto yo puedo condimentar al final el condimento no es el plato, el condimento solo es un poquito que uno echa para aderezar, pero inclusive si uno le echa mucho condimento se tira el plato. Ese es el tiro de un chef. El chef no se puede pasar un condimento.
La sal tiene que ser medidita, la pimienta tiene que ser medidita, el azafrán, las hierbas finas siempre tienen que ser mediditas. Si no, se daña el plato. Entonces, no tiene nada que ver eso. Jesús, 10 leprosos y los sacerdotes. ¿Hay alguien más? Dios, Bueno, Dios, los oyentes, ¿sí? Porque Él se está dirigiendo a alguien a decirle, oiga, deben ser los discípulos que le están siguiendo. Oiga, no fueron 10, ¿dónde está? Sí, Jesús está hablando con un personaje que no aparece ahí tácito en la historia. Muy bien. Jesús, los 10 leprosos, su sacerdote y los oyentes. Muy bien. ¿Qué verbos hay importantes? Yendo, Yendo, entrar, entrar. Está bien. Yendo, entrar, ¿qué más? A ver, es que yo destaqué el versículo clave, entonces de ahí yo saqué los verbos. No importa. No importa. Dame No los verbos. Dame los verbos. Porque mire, puede ser que uno de una vea el versículo clave. Puede ser que de una uno vea el propósito del Espíritu Santo. Pero uno tiene que al principio hacer el ejercicio para que tome la experticia, para que se vuelva ya experto en eso. Entonces, si no hace el ejercicio, pierde. Entonces, dime, Connie, todos los verbos. Ya me dijo 12, Ludi ahí en orden muy bien. Y los marqué, yo podía decirle, no son importantes. No, los puse porque es importante para el ejercicio que estamos haciendo. Dime todos. Yendo, entrar. Salir. Pararon. Pararon, sí. Alzaron. Parar. Toca decirlos en infinitivo. Bueno. Alzar. Tener. Sí. Ver. Antes de mostrar. Tener. ¿Cuando él qué? Cuando él vio, o sea, vio ver. El verbo ver. Mostrar. Ir. Mostrar. Y, usted vaya ir. anotando todos los que yo estoy anotando, porque vamos a hacer un ejercicio ahorita. Mostrar. ¿Qué más? Mostrar. Ir otra vez. Y mostrar a los sacerdotes. Entonces, sí. uno de ellos. Ver. Ser. Se fueron limpiados. Sí. Ser. Limpiar. Vamos a colocar no ser limpiados, sino limpiar. Limpiar. Entonces fueron. Ver. Sí. Ser. Sido sanado. Ser. Entonces me viendo que ha sido sanado. Sanar. Volver. Glorificar. Postrar. Sus pies, era samaritana, respondiendo. Responder. Agradecer. Son los que fueron. Se está dando cuenta que yo uno, porque a veces no, entonces digo, dio gloria, entonces no, glorificar. Y dio gracias, agradeció. ¿Sí? Gracias. Responder. Limpiar nuevamente. Fueron limpiados. Volver. Dar. Estar. Dar gloria. Estar. ¿En dónde estás? En este extranjero. Estar. No hubo. ¿Quién? Volver. Dar. Gloria. Gloria. En este extranjero le dijo. Levantar. Ir. De vete. Levantar. Sí, vete. Tu vete. Salvar. Salvar. Muchos verbos en esta porción. En primer lugar, el primer ejercicio que va a hacer con estos verbos es marque verbos que a usted le parecen más relevantes. En honor a las personas de de autismo, vamos a marcar con azul. Usted marca lo suyo, yo no el copio.
Ceci, ¿terminaste? ¿Sí? Cuéntame cuáles marcaste como importantes, Ceci. Yendo, ¿Por qué marcaste yendo? porque nos está hablando de que él venía a Ok, aunque el verbo es importante para marcar que hay un cambio de historia, el verbo no es importante para la historia. No, ¿ustedes qué hicieron? No, pues estábamos ahí, estábamos reunidos en la sala, entonces aconteció que mi tía Magona se paró y se le partió el pie. Estábamos hablando en la sala, no es importante. La historia, realmente, la sustancia de la historia es que a la tía Magola se le partió el pie, de modo que el verbo principal es partió. De pronto se levantó, explicar un poco cómo se le partió. Pero y mi abuelita, hay gente que cuenta así las historias, ¿no? Estamos ahí tomando chocolate, usted sabe, ¿no? Como cuando la gente toma chocolate. Y entonces, bueno, y mi abuelita partió el pan, y entonces partió el pan con ese cuchillo, ¿se acuerda el cuchillo que le regaló mi sobrina Julieta? Bueno, ella se paró, mi abuelita se fue, ay, con ese delantal tan lindo. Ay, no, esas historias no sirven para nada, él no tiene tiempo, quiere perder tiempo hablando. Pero el asunto importante es que se partió el pie. Entonces nosotros en la lectura tenemos que ver cuál es el asunto importante, ¿sí? Fíjense que uno está haciendo lecturas como simultáneas, o sea, no es que nosotros estamos atacando aquí esto con un orden para tratar, pero cuando realmente uno se sienta frente al texto, uno está haciendo todo al tiempo, uno está ahí como organizando al tiempo, no es que, bueno, primero tenemos que hacer, no, esto se está dando al tiempo. Entonces, si yo quisiera, ¿de qué está hablando esta porción en una frase? Para decírsela a un niño, ¿qué dirían ustedes? Que hay que reconocer lo que Jesús hace por nosotros. Esa es la conclusión. Hay que reconocer lo que Jesús hace por nosotros. Pero dije, en una frase corta, cuénteme qué dice la historia en Lina. Lina. Que Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno le dio la gloria a él, a Dios. Esa es la historia. Esa es la historia que dice Paola. Yo creo que le añadiría un extranjero que glorifica a Dios, porque como que marca una trascendencia a Jesús al decir que es extranjero. Bien, hay unos elementos que son importantes, ¿sí? Pero si vamos a la médula, al hueso, a la espina dorsal de las 33 vértebras, el punto central es que de 10, solamente uno volvió a dar gracias. De 10, solo uno volvió a dar gracias. Ese es el punto central. Hay unos elementos, sí, que él cuenta, porque ya empiezan a convertirse en elementos que enriquecen la historia. Porque, ojo, no fue que fueron 2, ni fueron 3, como dice la canción. Es que fueron 10, era un número, y creo que el evangelista marca el número para marcar que fue mucha gente, mucha gente. Hay unos elementos que son importantes en la historia. No sé si ya sacarás esto antes del verbo. Bueno, entonces, vamos a sacar, entonces el verbo, estamos con estos verbos. Ya conociendo la historia, en el punto central que nos dijo Lina, que es de 10, solo uno regresó a agradecer. Ese es el punto central. De 10, solo uno regresó a agradecer. En esta historia es muy bueno porque no hay tantos elementos. Hay veces que la historia tiene una cantidad de cosas y no se puede perder. Aquí no tendríamos derecho de perdernos, o sea, porque no da lugar, o sea, no es que
Y entonces en eso una mujer se paró y le dijo a Jesús, como se acuerdan la historia de Belcebú, Jesús tiene miles de cosas. Entonces dije, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será lo más importante? Pero siempre toca buscar lo más importante. Aquí como es fácil, pues nos ayuda a aprender más. De 10, 1 volvió. Ese es el asunto importante. De ese asunto importante, entonces, ¿cuáles serían los verbos más importantes, Lucero? Encuentro. Yo tengo varios. Sí, ¿cuáles serían? Encuentro. De los verbos que damos. Sí. No tengo encuentro aquí. Ay, pero es que yo en mi versión sí la tengo. Ah, bueno. Ok. Gracias, Lucero. Cuando trabajamos aquí, nos toca trabajar con la misma versión. Las otras versiones las usamos para enriquecer la enseñanza. Pero nos toca trabajar la misma versión porque si no, nos perdemos. Entonces, yo por eso le dije, anote los verbos que yo voy a anotar acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? Son los verbos importantes con respecto a esta versión. Hagámoslo todo. Yendo es un verbo importante. No. Entrar es un verbo importante. No. Salir es un verbo importante. No. Parar es un verbo importante. No. No. Ah, usted está viendo que yo lo señalé por eso. No, no. Parar para la historia. 10 y solamente 1 regresó. Entonces, parar no. ¿Alzar la voz es importante? No, se lo pueden haber dicho pasito y no nos cambia la historia. ¿Tener es importante? No. ¿Ver es importante? ¿Por qué? ¿Quién dice así? Clarita, ¿por qué ver es importante? Porque dice que Jesús los vio. Sí, también dice que Jesús iba. Señor. También dice que Jesús iba yendo, Jesús. Cuando Jesús los vio, les dijo. No, ¿no? Si la historia no dijera que Jesús los vio, ¿se perdería la historia? No, no se pierde. Entonces, ver tampoco. No tiene, o sea, yo digo, mire, sin este verbo la historia pierde sentido. Ir, aunque ya no es tan importante, voy a marcarle con un puntico verde. Porque en la historia, mire, uno solo que regresó. Si no se van, no pueden regresar. Entonces, aunque no es uno capital, pero es más o menos importante. Mostrarse a los sacerdotes es importante. Un momento, ¿qué dice Ludwig? Micrófono para Ludwig. Pastor, lo que pasa es que en el 15 dice, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado. O sea que él vio. O sea, sí sería importante ese. Cuando nosotros estudiamos, tenemos que aprender a desarrollar como un proceso. Entonces, fíjate, es que todavía ni siquiera hemos llegado a ese punto. Aquí lo habíamos colocado porque en el orden donde está, dice, viendo Jesús que se le acercaban, entonces ese no, ¿sí? Pero, mire, lo que pasa es que hay verbos que aunque están ahí para construir la historia, porque si no, no se podría construir, no son relevantes para la historia. O sea, si yo quito ese verbo, ¿será que el leproso, si no digo que el leproso vio que había sido sanado, ¿sí? Todos vieron que había sido sanado. Pero si yo digo, fueron sanados y quito el verbo ver, ¿será que se está perdiendo la historia? Pero si yo digo, y ellos cuando vieron, se regresaron, la pregunta sería, ¿cuando vieron qué? Si yo quito la palabra sanar, pierdo, ¿sí? Entonces, como estamos aprendiendo, muy bien, gracias por la equivocación, estamos aprendiendo qué verbos son importantes. O sea, ¿en dónde está el meollo del asunto? Entonces, mostrar será importante. ¿Importante capital o importante más o menos? ¿Sí? Más o menos. Limpiar, sanado, ¿será importante? Sí, claro. Este es el asunto aquí, claro.
¿Volver es importante? Vamos a ponerle aquí 2 asteriscos. Volver es muy importante. ¿Glorificar es importante? ¿Cuántos asteriscos le pondrías tú, Rudy? Sí, 3 le vamos a poner. No se me dan emociones. Todo no me alcanza el tablero. ¿Postrarse es importante? ¿Cuántos asteriscos le pondrías, Miguel? 3 también, claro que sí, claro que sí. Muy bien. ¿Agradecer es importante? ¿Cuántos pondrías, Lucero? 3 también, muy bien. ¿Responder es importante? Muy bien que se queden callados, no es importante. ¿Estar es importante? No. ¿Volver y glorificar? Ya aquí lo resaltamos, entonces tiene que ver, ¿sí? Y vete, tu fe te ha salvado. Eso es la terminación. Pero vemos que sin estos verbos, limpiar, sanar, volver, glorificar, postrar, agradecer, este es el asunto central. ¿Qué dices, líder? Salvar, sí, pero ya es un asunto conclusivo, ¿sí? Vete, tu fe te ha salvado, sí, sí. Y lo que está resaltando aquí, esto de la fe, ¿sí? Es claro, pero ya es un asunto ya como conclusivo. Entonces, pero lo que la historia realmente nos quiere mostrar es que lo importante no es ser sanado. ¿Qué es entonces lo importante? Volverse y glorificar, volver y ser agradecido, volver y dar gracias, ¿sí? Volver. Entonces, bueno, cuéntenme qué elementos de esta historia ahora, ¿sí? ¿Qué elementos tienen un sentido particular que nos va a enfatizar o a enriquecer esta historia? Por ejemplo, que Jesús va de camino a Jerusalén es importante. No es tan importante, eso no está. Que entró a una región que estaba del límite entre Samaria y Galilea. No, pues para poder explicar por qué dentro de los 10 leprosos había un samaritano de pronto. Además, porque los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Este samaritano debería ser como muy buena gente porque, no, mira, hasta los leprosos judíos son jodidos. O sea, no admiten a nadie cerca. De modo que lo lógico era que este leprosillo samaritano estuviera afuera. Sin embargo, él anda con ellos. De pronto es un leproso muy buena gente para que lo hayan admitido. ¿Sí? Pero la explicación de que llegó al límite de Samaria y de Galilea es para explicar por qué dentro de los leprosos hay un samaritano. Y otra cosa que marca también es que fíjese que en la adversidad uno se olvida de pueblo, raza o nación. Sí, en la adversidad todos estamos fregados. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí sí la gente se une. Cuando le suban la tarifa de luz a todos los estratos, entonces ahí sí todo el mundo se une. Si se la suben al estrato 1 y 2 y se quejan, entonces son subversivos, guerrilleros y izquierdosos. Pero si se suben al 3 y al 4 y al 5, ya la cosa así. No podemos permitir que nos... ahí sí ya se olvida uno de pueblo, raza y nación. Muy bien. Entonces dice, cuando entró a la aldea es un asunto importante. ¿Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos? ¿La enfermedad es importante? Sí. Sí. Este asunto de que sean leprosos es súper, súper importante en la historia bíblica. Y ahí es donde le digo que nosotros tendríamos que irnos a averiguar por qué esa enfermedad en la Biblia es tan grave. No sé si como ahora somos eruditos de Google, Google nos lo diga. Por favor, si alguien puede buscar. Pero creo que sí lo va a decir. Google es muy fregado. Vamos a preguntar. ¿Por qué la lepra es una enfermedad tan importante en la Biblia? Sí lo dice.
La lepra en la Biblia. Hay todo un tratado, no puedo leer, es muy largo. Dice, es conocida en la antigüedad la enfermedad de Hansen. En el mundo de la más remota época se ha hablado de ella, ya sea en la Biblia, en los relatos de los cruzados o en las expediciones de la Edad Media y luego en la época moderna y en el Renacimiento. La intención de este artículo, al efectuar una minuciosa revisión, no necesitamos una minuciosa, es hacer notar una vez más que no todo lo que se señaló como lepra en los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento fue o se obtuvo algo que ver con esa enfermedad. Dice, en el Levítico, es que es el que nos da más precisiones o donde se menciona más lepra. Hay un capítulo entero, ahí está marcado en sus Biblias, en esta porción, diciendo en el texto que hemos consultado, hay hasta 59 instrucciones sobre esta enfermedad, entre las que se anota el hombre cuya piel apareciere color extraño, o potema, o espacio de mancha reluciente. Nótese que no se menciona la anestesia, síntoma fundamental que hubiera sido detectado por tan magníficos observadores. Se agrega el cual se viviere lepra en la piel con vello mudado de color blanco, síntoma importante en el vitiligo, y así sucesivamente siguen las indicaciones, bla, 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 pero ellos no están tocando lo que nos interesa. Si nosotros buscáramos en la Biblia, en lugar de estar buscando en Google, que es mejor, Marta, díganme ustedes por qué, si han leído, no especulen, sino si han leído en la Biblia, por qué la lepra era tan marcada. Pastor, yo encontré acá en Levítico que casi que el leproso dice, sí, bueno, su cuerpo como debería ser llevado o debería ir al sumo sacerdote, al sacerdote, sí, después de ser limpiado. No. O para ser limpiado, ¿eh? Bueno, no, cuéntanos la historia y ya, ok. Bueno, yo lo leí así. Usted, cállese, usted no levantó la mano y no habló, fue Marta la que levantó la mano. Cuando levante la mano, entonces, es que somos particulares, nadie levanta la mano, para que levanta la mano todo el mundo le cae a pegarle el comentario. Dale, Marta. Que el leproso debía ir al sacerdote o a uno de los hijos que eran de la descendencia de los sacerdotes, ¿sí? Entonces, pues yo pienso, hay la importancia con respecto a que fuera pues al sumo sacerdote que era Jesús, que volvió, ¿sí? Al sumo sacerdote. Se está hablando como el tipo ese de Costa Rica. ¿No? Beatriz, León, ruge. ¿Qué sabe usted de la lepra en la Biblia? Sí, exactamente el Levítico dice que una condición era que ellos tenían que estar apartados, que tenían que estar gritando inmundo, inmundo, inmundo. O sea, era tenaz. ¿Saben quién tenía que apartarlos en primer lugar? La familia. Ellos no, porque la lepra, ellos, mire, uno normalmente cuando tiene una enfermedad no le cuenta a nadie. Somos bobos, ¿no? Nos da pena. Nos da pena. Yo no sé, cuando a mí me dé incontinencia y esté viejo, yo puedo usar los pañales por encima de la ropa. No tiene por qué darme pena. Entonces, igual que los chiquitos, mi papá, pobre, tuvo que usar pañales y le daba mucha vergüenza. ¿Sí? Entonces, no, pues uno ya tiene una enfermedad, pues, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Entonces, no ve, no, póngase gafas. No quiero. No, póngase gafas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero, en todo caso, es medio vergonzoso estar declarando la enfermedad. Lo que está diciendo Beatriz es que cuando uno tenía lepra, por obligación, tenía que andar gritando. Cuando alguien se le aproximaba, dice cuántos pasos y todo. Leproso, soy leproso, soy. Imagínense esa cosa. ¿Qué más dice Beatriz? Y la condición era que el sacerdote también tenía que mirar desde el inicio, porque habían unas indicaciones, o sea, si la mancha en la piel era tal, tenía que hacerle como una cuarentena,
Y si definitivamente era, entonces lo aislaban. Ok. Y si no, volvían y lo integraban. Ok, Pero entonces fíjese que esta enfermedad es una enfermedad de tipo ¿qué? ¿Que tiene que ver con qué? ¿Que tiene que ver con qué? No. ¿Quién tenía que verificar si era leproso o no? El sacerdote. Ergo, por tanto, según eso, era una enfermedad ¿qué? Espiritual. O sea, para ellos, la enfermedad tenía una connotación espiritual. Eso es importante. Porque es el sumo sacerdote el que tiene que verificar. Y ojo, para los judíos, lo más importante es la parte espiritual. ¿Por qué la alimentación era tan fregada para los judíos? Por la parte espiritual. Porque ellos jamás comerían un cerdo, preferían morir por la parte espiritual. Porque si ellos fallaban espiritualmente, quiere decir que quedaban separados. ¿Algo más, Beatriz? Hasta ahí, por favor, Vicky. Entonces, fíjese, para poder contextualizar la historia, yo tengo que ir al Antiguo Testamento a averiguar. Algunas cosas la dirán, serán de observación, se hará una lectura de observación, pero otras cosas yo tengo que inferirlas, tengo que pensarlas, tengo que analizarlas. El hecho de decir, el sumo sacerdote, y entonces es una enfermedad de tipo espiritual, eso no lo dice ahí, eso lo estoy yo infiriendo, ¿sí? Porque había muchas enfermedades, pero solamente la lepra es la que es tan marcada, ¿sí? La tosferina, no. La diarrea, no. ¿Cuál otra situación era muy marcada en la Biblia? ¿Si se acuerdan? El flujo de sangre, cuando la mujer tenía flujo de sangre. Imagínense, eso le pasaba a las mujeres cada 30 días, ¿sí? Cada 28 días. Cada 28 días. Pero ojo, imagínense la mujer hemorriza todos los días está botando sangre. De modo que, bueno, estar uno excluido de Dios durante 3 días, vaya y venga. Todos los días, toda la vida, muy fregado. Vicky. Pastor, pero aquí sí Mr. Google lo está apoyando. Dice, en la Biblia la lepra no es considerada solo como una enfermedad del cuerpo, sino también como una enfermedad del alma, diríamos espiritual. En este aspecto, el término leproso no es dado solo a aquellas personas cuya piel y cuyo cuerpo hubiesen sido destruidos, sino también a aquellas personas castigadas por Dios o apartadas y discriminadas por la sociedad. Ojo, esto era se consideraba implícitamente un castigo. Y como era o sea, la Biblia lo marca, imagínense lo que nos acaba de decir, tantos capítulos, tantas veces lo menciona, 57 veces, un capítulo completo, mejor dicho, esto era súper resaltado. Eso hacía que la sociedad, la gente, rechazara a los leprosos. Y es tan marcado que si un leproso cometía el error de dejar acercar a alguien a él y no le avisaba que era leproso y la persona pasaba el límite, la persona se contaminaba de la lepra de él. O sea, se volvía impuro y lo hacía excluirse de asistir al templo durante un buen tiempo. Y entonces la gente... Entonces, ¿saben qué hacían con el leproso? Lo denunciaban y lo apedreaban y lo mataban. ¿Usted se imagina psicológicamente esa carga de un leproso?
Por eso era que la familia no lo podía tener en la casa. Porque entonces, si la familia lo dejaba en la casa, apedreaban a toda la familia. Porque entonces la persona estuvo con el leproso, la mamá, que siempre llama a los hijos ahí, lo cuida, y la mamá sale y toca a otra persona, entonces la mamá ya estaba contaminando a esta persona. Entonces él estaba tirando la vida espiritual, porque estaba apartando de Dios. Era un antisocial. Entonces hay que matarlo. Hay que matarlo. O hay que excluirlo. Creo que es peor ser excluido que morir. Porque usted sabe que es cargar ese estigma de estar excluido uno de la sociedad. Y fue eso declarándolo todo el tiempo. Normalmente los leprosos se iban a vivir a un espacio, a un lugar, una aldea, la aldea de los leprosos. Pero necesitaban comer, necesitaban vivir, necesitaban hacer, y entonces, bueno, ustedes se acuerdan aquí de Agua de Dios, algunos viejos. Los jóvenes ya no se acuerdan. Pero aquí hubo leprosario, y en el mundo había leprosarios, y todo el mundo había leprosario, ¿sí? Porque por la connotación que tiene desde la Biblia, esa enfermedad era, pero ahora hablando físicamente, la enfermedad es fregadísima, porque su merced no siente, o sea, el leproso es como un muerto vivo, como un zombie, porque se desconectan los nervios de la piel. Entonces usted no siente, por eso ellos pierden los dedos, no es porque se le caigan los dedos, sino porque ellos después están haciendo cosas y no sienten que se cortan, no sienten que si ellos se rascan la nariz, pues se rascan tanto que se la tumban a punta de rascarse, porque cuando le sale la llaga no la sienten. Entonces siguen ahí, ay, hijo de madre, la nariz, pues ya llegó hasta el cerebro rascándose la nariz. Entonces eso es fregado. Es una enfermedad dura. No sé si alguien quiere decir algo más de la lepra. Si sabe algo más de la lepra. Vicky. Aquí dice otro pedazo, dice, el ejemplo bíblico más importante de la lepra como castigo es del rey Osías, mientras que el de la lepra como discriminación lo encontramos en el libro del profeta Isaías. ¿Se acuerdan de un leproso famoso en la Biblia? ¿Quién? Beatriz, le doy el micrófono, por favor. No diga usted, ya usted no levantó la mano. La persona que levantó la mano. Que no diga usted que la persona que levantó la mano. No levanta la mano, pero sí le gusta hablar. No, cuando quiere hablar, levanta la mano. Naamán el sirio en la época del profeta Eliseo. Naamán, imagínense, este hombre es, pero un duro. Este hombre es el general de los ejércitos de Siria cuando Siria es un imperio, pero importantísimo. Y claro, el general era un tipo, este tipo es tan buen general que siendo leproso lo dejan ser general. ¿Qué dice pastora Jackie? Micrófono adelante. Viendo la lepra como algo que aparta de Dios a la persona, que era apartada, lo podemos ver como el pecado cuando aparta a Dios. O sea, el pecado, ese actuar y esa vida espiritual que no tiene la vida de Dios, es totalmente apartada. Podemos ver también, bueno, es lo que durante tanto tiempo uno mira en la palabra eso. Claro, la lepra, ahora si nosotros vemos por qué la lepra es tan marcada en la Biblia, es porque quiere mostrar una condición espiritual. Realmente hay enfermedades más fregadas, pero más contagiosas, pero es para mostrar, como la lepra se ve, esa es la clave de la lepra, que se ve, entonces marca una distancia con Dios, simbolizando, sí, muy bien, una condición de pecado, de muerte. Entonces, en la pedagogía de Dios, Dios va a usar la lepra tan resaltada en el libro de Levítico, 1200 años antes de Cristo, para que cuando venga Jesús, Él pueda usar esto. Lo mismo el flujo de sangre, ¿sí? Es importante por eso. Uno piensa, ¿pero por qué Dios digo, por qué los animales impuros? ¿Por qué animales puros y animales impuros? ¿Quién me contesta? Esteban. Ay, sí, dejo contestar a Esteban. Esa está difícil. ¿Por qué, Esteban? A la calle para poner.
Vamos a montar si me equivoco. ¿Por qué, Esteban? Porque para que se entendiera cuando llegara Jesús que pues, o sea, había algo más importante que eso, que no comer los animales. O sea, No. ¿Por qué específicamente? Hay un pasaje que nos muestra específicamente por qué los animales puros y los animales impuros. ¿Qué, Beatriz? Cuando el apóstol Pedro vio el lienzo de los animales Muy puros bien. y los... La sábana que bajó con los Ajá. animales puros e impuros Y dijo, dijo, no, mate y eran come. animales impuros. Y dijo, mátelos impuros y coma. Y come. ¿De qué estaba hablando Beatriz? De la unidad con los gentiles. Con De del pueblo predicarle a los gentiles. a los Ya gentiles. no hay inmundos. Ya para Dios no hay inmundos. ¿Sí? Ya se acabó la pared que nos separaba con los gentiles. Imagínense, yo no entendería eso. Ahí sí yo le digo al Señor, perdóname, pero tu pedagogía está un poquito rara. Pero es porque yo estoy en esta época. En la época de los judíos, la comida era totalmente cultural, era algo impresionantemente cultural. Todavía es un poquito, pero en esa época marcaba una diferencia cultural completamente. ¿Sí? ¿Cómo come? Era ya otra cultura. Entonces, bueno, igual, entonces yo tengo que averiguar este asunto de los leprosos, si es importante o no es importante. Entonces sí, vemos que realmente es muy, muy, muy importante. Porque imagínese que su merced fuera un leproso. ¿Usted se imagina sin familia, excluido, gritando todo el tiempo? No solamente eso, imagínese la carga en el alma emocional cuando usted queda como excluido de Dios. Porque es que usted lo puede excluir hasta la mamá, pero Dios, que ni Dios tiene compasión de usted. Un leproso no podía ir al templo, no se podía acercar al sacerdote, sino la primera vez, ya después lo mataban. Un leproso era la condición, pero horrorosa, horrorosa, horrorosa. Por eso es que los leprosos, ¿qué? Se paran de lejos y empiezan a decirle a Jesús de lejos, de lejos. Porque ellos saben que no se pueden acercar. Igual dice que viéndolo Jesús, están a una distancia grande, ¿sí? Pero algo particular, en otro leproso, ¿se acuerdan qué hizo Jesús con otro leproso? Le dice el leproso, si quieres, es que ellos se sentían demasiado excluidos, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Y fue y lo tocó. Ese acto de tocarlo para el hombre fue, ¿sí? Si uno dice que uno lo toca y uno se sana, cuando un niño está inconsolable, un dolor que no sabe la mamá y la mamá, ya. ¿Sí? Vamos a escribir un libro cristiano, el poder de la caricia. Pero es verdad, abrace. Si usted tiene problemas de afecto, abrace. Tiene problemas de autoestima, abrace. Cómprese un perro, un gato. Funciona, de verdad funciona. Las personas que tienen baja autoestima con un perro, imagínense una persona que siempre le bate a uno la cola y le salta. No, es una maravilla. Si tiene baja autoestima, nadie me quiere. Yo sí. No, esos perros son una bella. Bueno, ok. Entonces por eso está hablando de la lepra. ¿Qué otro asunto creen que es importante aquí? En el versículo 14 hay algo importante. Bueno, alzaron la voz, ya entendemos por qué está diciendo que alzaron la voz, ¿cierto? Y le dijeron, maestro, ¿qué? Maestro, ten misericordia. ¿Se da cuenta que no dice ni siquiera sánanos? Porque el leproso, mejor dicho, es que esta gente estaba en el piso. O sea, esta gente, ten misericordia. Yo no sé cómo lo dice otra versión, si marca ese asunto bien profundo. Ten compasión, maestro, ten compasión. Las viudas sin hijos eran duras, ten compasión, ten misericordia. Soy un leproso, ten misericordia. Eran enfermedades duras, eran enfermedades difíciles. Ten misericordia de nosotros
pero es que uno no puede imaginarse 10 leprosos. Eso era demasiado evidente, además, demasiado, ¿sí? Un leproso ya fregado, 10 leprosos, andaban en combo. Ten misericordia de nosotros. Además, pues imagínense la camaradería que se había armado en ese grupo de leprosos, ¿no? Claro, es que es una situación demasiado fregada, ellos se rascarían el uno al otro, ¿sí? ¿Cómo sería esa condición de esos 10 leprosos? Ten misericordia de nosotros. Y mire, están hablando en grupo, ¿no? ¿Qué más dice el versículo? ¿Qué más marcaríamos en el versículo 14? ¿Qué sería importante? ¿Qué quiere decir que es importante? Levante la mano, coja el micrófono. Vicky, bien. Después de que coja el micrófono, ya nosotros esperan y escuchan a ver qué dice Vicky. En el versículo 14, ¿qué marcarías? Sí, que mientras iban fueron limpiados. Bueno, hay un evento anterior que se pueda marcar ahí que sea importante o relevante o importante, Paola. ¿Qué? Paola, no, ya perdiste tu oportunidad, 5 minutos de pan. Que los vio, Jesús los vio, ellos alzaron la voz y Jesús los vio. Bueno, Jesús los vio, ok. Y después, Esteban. Porque los remitaban del sacerdote, o sea, porque les dice, y mostrados al sacerdote. Porque, ¿Ibas a decir lo mismo? sí, eso era lo que iba a decir. No, ibas a hacer lo mismo. Ok, sí. Para poder entender eso, tenemos que leer Levítico. O sea, un sacerdote, un leproso iba al sacerdote, una persona que se suponía que tenía lepra, era muy fregado. ¿Usted se imagina un leproso cómo escondería cuando empezó? Sí, se está bañando. Y entonces se tapaba. Y la mamá, cámbiese de camisa. Sí, espere. Y él tapando, esperando que la mancha disminuyera. Buenas. Esperando que la mancha disminuyera. Y la mancha sigue creciendo. Iba y compraba achiote, se echaba achiote para marcar, para disimular base. Y llega y le sale en otro lado. Madre. Empezaba a usar las faldas ahí más largas para que no se notara. Y de pronto llega, imagínense ahora la familia. Porque la familia era la que tenía que ir a denunciar. ¿Qué le pasó? Le salió una mancha blanca en la cara. Esperemos a ver si es no. Vamos a donde el sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo miraba, decía, no puede estar más acá con nosotros. Sáquenlo de la comunidad, sáquenlo de la casa, quemen todas las cosas que él haya tocado, olvídenlo. Hay algo peor que un muerto vivo. Si un hijo se muere y la mamá pues lo llora, pero si el hijo está en el Bronx consumiendo droga, no hay consuelo para eso, no hay consuelo, eso es una cosa desgarradora. Sí, si muere, chao, pero si no muere. ¿Qué anhelaría además con un hijo leproso? Que algún día, porque podría ser que se sanara, podría ser que se sanara el leproso. Pero será la única manera. Entonces, cuando la persona era sanada, después de ser sanada, tenía que ir a obtener un certificado del sumo sacerdote. Y ojo, el sumo sacerdote lo miraba y después volvía y lo miraba a la semana, pero todo lo que dice el Levítico. Pero era súper delicado.
Pastor, qué pena, yo no tengo claridad. Dos cosas. La primera, los samaritanos también tenían que cumplir la ley, porque a ese también lo manda a que se muestre al sacerdote. Y dos, me da curiosidad que si es un proceso que espera 8 días, él como que por el camino se devuelve, o sea, él no llega al sacerdote ni hace el proceso de purificación para ser aceptado y que otro lo reciba, sino que inmediatamente se devuelve. ¿Sí? Hay un elemento ahí, es que todavía no hemos llegado allá. Porque todavía la historia no hemos llegado a ese versículo. Pero claro, ese elemento, ya lo vamos a tocar, ya vamos a ver, ese elemento del samaritano es muy importante. Hay 10 leprosos, Jesús de lejos los ve, vayan al sumo sacerdote. Yo no sé si de lejos uno puede distinguir a un samaritano de un judío. Creo que no. Porque los samaritanos son israelitas del reino del norte que fueron llevados a Siria, donde nada más el leproso, y volvieron. Pero es importante en esta historia. Pregunta, bueno, es que no quiero avanzar todavía en el samaritano. Bueno, entonces entendemos, mire, lo que estamos haciendo es contextualizando. Que nosotros, había un leproso, es más, hoy en día la gente ni sabe qué es la lepra, porque la lepra ha desaparecido. Entonces tendríamos que hacer entender a la gente cuál es la condición para poder entender esta historia. Primero nosotros tenemos que entender cuál es la condición de esta gente. O sea que estos 10 hombres no tienen esperanza, no tienen contacto, no tienen vida, son excluidos, son desplazados. Por dicho, esta gente es oprobiosa, no se pueden acercar a nadie, están en una condición de absoluta miseria. O sea, miseria absoluta. ¿Listo? ¿Qué dice Pastor Ella? Simplemente compartir algo de cuando ellos tenían que ir a presentarse ante el sacerdote. Una de las cosas era, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. O sea, la restitución no era inmediata. Ellos tenían que hacer varios ritos, pasos que enviaba el sacerdote, y dependiendo si no volvía a salir, podía otra vez compartir en familia y presentarse en el templo. Pero Jesús no los sanó inmediatamente, sino que les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Uno pensaría, si fuera judío, estoy acortando el tiempo, en Naamán en sí. Porque el profeta le dijo a Naamán, vaya y bañe 7 veces. Ni siquiera lo recibió. ¿Se acuerda que ni siquiera lo recibió? Dios, vaya y dígale que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y el tipo dijo, no, pero ¿qué? ¿Yo qué voy a hacer eso? Y la historia cuenta que el siervo le dijo, venga, pero viejo, usted está con lepra, ¿cómo se le ocurre ponerse de orgulloso? Vaya y bañes, ¿qué pierde con eso? O sea, la lepra frente a una tontería de ir a bañarse a un río, no. Pero es que él estaba enojado porque el profeta ni lo recibió. Y le mandó al criado, imagínense, el general del ejército le mandó al criado y el criado dice que va y se vaya en un río, que es un charquillo ahí. Dice, pero no friegue, no hay ríos más importantes así, ya que este man viene aquí a molestar. Pero nada más fue sanado. Seguramente en la mente de los leprosos está que si Jesús está diciendo vayan al sacerdote y preséntense, aunque ellos estén leprosos, pues vamos, porque si Jesús dice tengo misericordia y nos dice vayan y preséntense como Elías, es Elías o Eliseo. Eliseo le dice a Naamán el sirio, entonces ellos no dudan, vamos a obedecer. Jesús dijo, no se les ha quitado la lepra, pero vamos a obedecer lo que Jesús dice. Y en ese proceso, vayan, ¿cuánto se demorarían? No dice tampoco. Ellos se van y yendo, ¿usted se imagina cuando ellos fueron sanados? Viejo, mire, se me están desapareciendo las manchas, man. Oye, míreme a mí. Usted también, no. ¿Cómo sería ese regocijo? O sea,
Pues madre, estábamos absolutamente perdidos con una vida asquerosamente miserable. Oiga, nos devolvió la vida. Por eso yo no puedo entender que la iglesia no sea agradecida. Mire qué estoy haciendo, ¿no? Yo puedo dejar esto para la conclusión, pero es que ya se pierde el sentido, es tarde. Por eso una persona que llega a los pies de Cristo y es agradecida, ¿cómo hace eso? Pero como la lepra espiritual no se ve. Pero yo le quiero decir, nuestro estado antes de Jesús era miserable. Y no por la enfermedad, hay un estado más duro que la enfermedad. El alma, el espíritu, excluido de Dios, apartado, sin lugar, sin herencia. Eso lo dice muy bien Segunda de Pedro. Ustedes no eran pueblo, ustedes no eran nación, ustedes estaban excluidos, apartados, sin ciudadanía, sin lugar en el mundo, sin promesa, sin pacto, sin nada. Sin nada. Y estos hombres van y son sanados. Este dice ahí el versículo 14. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Pues claro, eso debería ser. ¿Se acuerdan del cojo ese malvado? Ese cojo me queda a mí tan mal. Porque ese hombre llevaba 34 años enfermo. Jesús lo sana. Y ese hombre va y acusa a Jesús para que maten a Jesús. El que me sanó, ¿dónde está el que me sanó? No sé, cuando se encuentra con Jesús y Jesús le hace la advertencia, oiga hermano, no peque más. Va y busca a los fariseos y a los sacerdotes. Mire, allá está el que me sanó. No, para que lo no para dar testimonio de él, para que lo mataran apedreado por haber hecho violar el sábado. En cambio, el ciego es una belleza. Ese ciego lo amo. Porque le dice, ¿crees tú en el que te sanó? Y dice él, ¿quién es, Señor, para que lo adore? De uno. ¿Quién es, Señor, para que lo adore? Y mire, Jesús se conmueve tanto que le dice, él no se revela a más gente, a la samaritana y a otro que no sé cuál es. Soy yo el que habla contigo. Y dice que ese hombre inmediatamente se postró y besó sus pies. Claro, con la enfermedad física, uno sabe, pero con la enfermedad del alma. Por eso él dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta, toma tu lecho. Pero, ¿qué es lo que Dios está esperando de los milagros? ¿Qué es lo que Dios está esperando de las señales? ¿Qué es lo que Dios está esperando de los prodigios? ¿Qué es lo que está esperando? Que se vuelvan a Él. Que lo glorifiquen a Él. Estaba en Costa Rica y había una niña que toda la vida había sido cristiana, los papás cristianos, y ella era ministra en alabanza, una voz, y tocaba el piano de una manera. Voy a pedirle a Ronnie que me mande la canción y después se la muestro. Y la pelada cumplió 18 años, y a los 18 años se desordenó. Se fue a vivir con el novio, empezó a consumir marihuana, se desordenó. Y Dios en su misericordia permitió que fuera afligida. Le dio una vaina rarísima. Porque, no sé si usted alguna vez se ha aprendido demasiado, o sea, ha tomado mucho trago. El licor ocasiona una cosa sobre los nervios de la visión en que uno no ve igual con los dos ojos. ¿Sí? Por eso es que los borrachos como que no saben bien cómo caminan y par de infelices les voy a pegar porque es una sola persona, ¿no? Y va a meter la llave y no atina porque él ve, ¿sí? Tiene una distorsión visual. Bueno,
Si eso es harto ya en una prendida de trago, imagínense eso toda la vida. Y a ella le dio eso. Y los médicos no saben, ha ido a todos los médicos y cada vez que va un médico, el médico ya cuando llega al límite, los papás tienen mucho dinero, pues la remite a otro. Si fuera por la EPS le dan, tú sabes, acetaminofén y hace para la casa y pare de contar, nadie más vuelve a ver. Pero como tienen dinero, va donde el médico y ese médico la remite a otro y este médico la remite a otro y este médico la remite a otro. Y esta mujer es como la mujer del flujo de sangre, yo le hablé de eso. Porque cuando gastó todo el dinero que tenía y visitó a todos los médicos y no tuvo solución, fue a Jesús. Y entonces la persona que me decía que orara por ella había tenido con ella una experiencia bárbara orando por ella, hasta le mordió el cuello y todo. Yo no sé qué estaban haciendo que le mordió el cuello, pero le mordió el cuello y eso fue, ella me dijo, no, esa mujer está endemoniada de una manera impresionante. Él estaba muy asustado que volviéramos a orar por ella. Pues claro, le mordió el cuello. Yo oré y no hubo manifestación. Y entonces no salió el bicho. Y entonces le dije, bueno, arrodillémonos, oremos. Y yo me puse a orar ahí, me arrodillé y Señor, Padre, ayúdanos en Jesús, tu misericordia. Y ella comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y de pronto se paró. Hay un piano en la casa de Ronnie, cogió el piano, empezó a tocar y empezó a alabar. Ustedes no saben lo que fue ese momento de alabanza. Yo también me puse a cantar y Ronnie también se puso a cantar y nosotros alabábamos y alabábamos y alabábamos, hubo un canto nuevo. No fue sanada. No fue sanada. Yo pensé, ¿no? No, después de la alabanza va a decir, gloria a Dios, fui sanada. No fue sanada. Acabamos de estar orando por gente donde 3 habían sido liberados de una manera impresionante, pero impresionante. Y como estaba la unción, yo pensé que eso iba a ser, pues, no pasó nada. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? Y yo atiné a decirle lo único que le podía decir. Se llama Steffi. ¿Sabes qué, Steffi? Yo creo que Dios quiere que estés así hasta que regreses a Él. Estoy diciendo una bobada. Estoy hablando como los amigos de Job, que son los brutos, que dicen todas las bestialidades. Por eso es muy malo uno dar un juicio. A mí no me gusta dar consejería por eso. Uno dice unas bobadas, uno no sabe el proceso que Dios está teniendo con la persona. Entonces yo le dije, pero yo te aseguro, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más clave? Tú conoces qué es lo que tú necesitas realmente, ser sanada o ser salva. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Que se te quite la borrachera esa que tienes o que realmente te vuelvas al Señor? Steffi, en eso sí estoy absolutamente seguro. Porque tú podías ser sanada y morir mañana. Y entonces, pero si tú te vuelves al Señor y eres salva, por la eternidad, Steffi, pégate al Señor. Yo no sé si se va a pegar. Yo no sé si se va a pegar. Porque yo he visto gente sanada que no se ha pegado al Señor. Y sanada de vainas. Pero aquí está nuestra testigo. Yo una vez me llevó a un muchacho que vivía al frente de su apartamento, que había estado recluido en una clínica de reposo por tanto tiempo, porque se le entró un espíritu que era homosexual. Y entonces el pelado, imagínense, el pelado no era homosexual, pero empezó a sentir que él caminaba como homosexual, que hablaba como homosexual, que se comportaba como homosexual. ¿Usted sabe la crisis que le dio a él? Empezó a volverse loco, entonces lo metió en clínica de reposo. Cuando salió, Yolanda le dio el testimonio y entonces vino a la iglesia, a la casa a orar. Y comencé a orar y este hombre empezó a revolcarse en el piso con un dolor. No. Y entonces yo le decía, como Jesús, yo me veo un poco malvado.
Entonces yo le decía, tranquilo, no es con usted, es el demonio que está sintiendo eso. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se queja así? Me quemaron vivo. ¿En dónde lo quemaron vivo? En la cárcel. ¿Por qué lo quemaron vivo? Porque yo fui un violador de niños. Maldito bicho asqueroso, se va. El muchacho vomitó, y se paró bien. Estaba en clínica de reposo, se le había dañado toda la vida. Y se paró bien. Jamás fue a la iglesia. Y yo le hice la advertencia, le dije, mire, ¿cómo se llamaba el de Camilo? Yo le dije, por decir Camilo, viejo, mire. Y él era impresionado. ¿Pero qué es esto? Porque él fue testigo de de todo lo que le estaba pasando. Y, ¿qué es esto? Pero no sé cómo se bien, no, qué bueno. Hermano, busque a Dios. Hermano, venga a la iglesia, hermano. Jamás asomó las narices. Una niña, que es donde van a hacer la labor de los ancianos, 3 veces le he sacado de moto. Pero impresionante. Ella es gordita, bajita. ¿Por qué cuento esta característica? Porque sirve para la historia. Cuando empecé a orar una vez, hizo el arco hacia atrás sin las manos y tocó con una gordita, no puede hacer, yo lo puedo hacer, que estoy ya tan flaco. Vomitó, habló, todas las veces así impresionante. 3 veces, jamás se ha congregado. Entonces la última vez que yo le dije, perdóneme, pero yo no voy a orar más por eso. Lo que voy a es a regañar. Vuélvase. Y no se ha vuelto. Ya ha tenido intentos de suicidio y de todo, ¿sí? ¿Por qué estoy dando estas testimonios? Porque tiene que ver con esto. De los 10 solo uno regresó a agradecer. Y Jesús reclama. No es que Jesús dijo, ay, no importa. Al fin y al cabo todos fueron sanados, era lo importante. Lo que estaba marcando Lina es que solamente uno fue salvo. Y eso no. Pero ahora, después dice en el versículo, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Aquí ya introduce el asunto que nos está diciendo Paola. Bueno, en primer lugar, este hombre conoce la ley de Dios porque los samaritanos son israelitas. Ellos tienen Pentateuco. Yo no sé cómo hacían los samaritanos cuando tenían que ver con el templo, porque en la ley dice, vaya al templo y presente al sacerdote. Los samaritanos tenían otro lugar para adorar, el monte Gerizim. Por eso cuando se encuentra Jesús con la samaritana le dice, ¿dónde se debe adorar? Yo no sé qué tipo de sacerdocio tenían los samaritanos. Obviamente, eso no es tan obvio, tendría que leer. De pronto no tenían sumo sacerdote. Deberían de tener sacerdote. ¿De dónde lo sacaron? Yo no sé. Ahora, acuérdense que los levitas no tenían lugar, los levitas estaban en todas las tribus, de modo que con los samaritanos, seguro fueron levitas. No sé si dirían hijos de Aarón, que eran sumos sacerdotes del hijo de Aarón. Aunque el sumo sacerdote que está con los judíos probablemente no es descendiente de Aarón, porque ese sacerdocio fue comprado con plata a los romanos. Pero Jesús no desconoce ese sacerdocio. Ahí es donde yo... Pero bueno. Entonces si decía, vaya al templo y digan, entonces ¿cómo hacían los samaritanos? ¿Será que iban al templo? Probablemente sí. Porque el samaritano va con ellos al templo. Hay gente que dice que por eso fue que se devolvió. Porque él no le iban a dejar entrar al templo. Ay, no sean tan bobos, no inventen tanto. Si él va con ellos es porque está obedeciendo la orden. Pero fíjense que con eso están diluyendo el sentido de la enseñanza. Él no se devolvió por ser samaritano. Lo que está diciendo el texto es que él se devolvió
para agradecer, para adorar, para alabar. ¿Qué importa? Seguramente después fue al templo, porque era una parte, había que ir al templo a mostrar, mire, y dice, vaya y presente la ofrenda por testimonio de ellos. O sea, para que los sacerdotes dijeran, ¿y quién los sanó? Jesús. Jesús es el Mesías. Él dice, yo digo esto es para que ustedes sean salvos. Entonces seguramente estoy suponiendo, porque no lo dice el texto. Pero es que lo que el texto está resaltando no es si fue o volvió, no. Y Jesús está reclamando. ¿Qué pasó? Además, fíjese Jesús tan fregado, porque a gente que sanó inmediatamente, Jesús estaba esperando que ellos regresaran. Y Jesús estaba esperando que ellos lo pusieran a él por encima de la ley. La ley decía que se enfrentara. Y Jesús le está haciendo que cumpla la ley, pero por encima de la ley yo. Vengan y me dan la gloria. Y solamente uno regresa y es salvo. Jesús termina diciendo, vete, tu fe te ha salvado. Fe es volverse a Jesús para dar gracias. Lo que no tienen los desagradecidos es falta de fe. Muy bien. Entonces, hemos hecho un análisis textual. Fíjense que es importante mirar cada elemento de las historias y ojo, y no sacarlos, sí, los 10 son el diezmo y no sé qué, el leproso, el samaritano no volvió porque no era samaritano y no lo dejaron entrar en el templo. ¿De dónde están sacando esas tonterías? Porque el texto no es si el texto quisiera marcar, eso lo marcaría. Si el texto dijera, y entonces como no lo dejaron entrar en el templo, se regresó a Jesús, y entonces ahí sí tendríamos que hablar de eso. Pero como no lo dice el texto, lo que el texto está marcando, entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? Lina. Propósito del Espíritu Santo. Es que yo creo que aquí enfatiza que a él, o sea, al final le dice, vete, tu fe te ha salvado, pero yo, pues lo que entiendo es que no esa parte física, sino la espiritual. Los otros 9 pudieron haberse sanado, pero no van a ir después a la vida eterna. Claro, muy bien eso. Muy bien, ese es el final. Pero ¿cuál será el propósito del Espíritu Santo en esta porción? ¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Está expresándose? Levantando la mano. No, sí, quería decir. Así, yo pienso que el propósito del Espíritu Santo está más en el versículo 15, que dice, entonces uno de ellos, que dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. El propósito del Espíritu Santo entonces es que, viendo lo que Él hace y cómo hace, siempre nos volvamos a Él entendiendo que es por Él que pasó como pasó lo que pasó, ¿no? ¿16? Otra vez, que el propósito del Espíritu Santo es que lo glorifiquemos, o sea, por lo que Él hace con nosotros, que es salvarnos. Bien, ¿por qué marcará el asunto del samaritano? Porque es extranjero, sí, o sea, mejor dicho, ¿qué? ¿Por qué? Es el menospreciado, es el que menos vale, es como el que más, al que más le tienen como exclusión, sí, como es el menos digno de ser. Pero igual ese fue el que se volvió. Los judíos se burlaban de los samaritanos pensando que los samaritanos realmente no tienen una fe verdadera. Nosotros pensaríamos, habían 10 leprosos, se fueron y entonces les dijo Jesús, vayan a la iglesia cristiana y den gracias a Dios en las alabanzas. Cuando iban de camino, un testigo de Jehová, un musulmán, se regresó a darle gloria a Jesús. Y entonces uno dice, fíjense que uno menosprecia a la gente y resulta que de pronto los que están menospreciando es la gente que más fe tiene. Sí, dicen, es que como es testigo de Jehová, es testigo de Jehová. No.
Ustedes no saben que en Cuba pasó eso. Última historia. Un pastor que está en Santiago y tiene un vecino testigo de Jehová. Y le habla de Jesús y le habla de Jesús y el testigo de Jehová, no, ustedes son falsos, no sé qué, no sé cuánto. Un día, a las 3 de la mañana, a la mujer le da un cólico de muerte, pero de muerte es de muerte. Y resulta que en Cuba hay hospitales, pero no hay ambulancias, y no hay carros, y no hay taxis, y no hay gasolina, y no hay nada. Si usted se enferma a las 3 de la mañana de muerte, viejo, se murió. Y esta mujer empezó a revolcarse del dolor y no ya. Y él no sabía qué hacer y se acordó de la predicación de su vecino, pastor cristiano. Dijo, en el nombre de Jesús, el que predica, no me acuerdo el nombre de él. Y el tipo se sanó. La mujer se sanó. Pero así. Y el hombre le dijo a la mujer, no vaya a contar. No vaya a contar en la iglesia que yo oré en el nombre de Jesús y que usted se sanó en el nombre de Jesús. No podemos contar. Él fue donde el vecino al frente, donde el pastor al otro día por la mañana le dijo, mire, yo oré en el nombre, porque usted me enseñó que Jesús sanaba, yo oré en el nombre de Jesús. Bueno, llegaron el domingo a la iglesia, al salón del reino de los Espíritus de Jehová, y la mujer no se pudo quedar callada y le dio la gloria a Jesús. Y dijo, mire, mi esposo oró, fue muy chévere. O sea, mi esposo oró en el nombre de Jesús y yo fui sanado. No sé si los echaron, me gustaría contar la historia al final de y se fueron a la iglesia y fueron felices. No puedo inventar porque hasta ahí no llegó la historia. Solamente hasta que contó que lo hizo quedar como un zapato, la esposa. Sí, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Que nosotros nos volvamos a Jesús a dar gracias. Pero no es solamente decirle gracias a Jesús, a glorificarlo, a servirle, a rendirlo a sus pies, a adorarlo. O sea, entregar esta vida para el único propósito que es la pena. Se necesita un pastor para Costa Rica. No hay. Sí, yo sé que todo el mundo dice yo, pero viejo, si usted aquí no ha querido ni mover una silla, ¿usted cree que la oportunidad pastoral es porque usted está desocupado y no tiene trabajo, entonces vaya a hacer nada? No, sí. Estoy pensando en decirle al pastor yo. No, miren, no tengan ninguna duda. Si yo supiera que alguien se puede quedar aquí, yo voy feliz. Hermosísimo. Pero siento que todavía no. Si el Señor me habla, pues bueno, no va a estar orando, no me preocupe. Pues si el Señor me dice, deje todo y váyase, chao. Una sobrina que nosotros ganamos para el Señor y estuvo sirviendo en la iglesia, en la alabanza, cantaba hermosísimo, ministraba, se apartó del Señor. Queda embarazada y le dio un infarto, un trombo en los pulmones, estuvo de muerte y ella cuenta que ya estaba muriendo. El doctor nos dijo, nada que hacer, ya está muriendo, por favor alisten funeraria y todo, tiene 2 horas, no hay más tiempo. Todos estábamos orando, Paula y yo entramos y empezamos a orar, yo empecé a orar y a reclamar la vida, pero yo le decía, Señor, levántala para que ella glorifique tu nombre. Ella cuenta que cuando se estaba yendo, una sombra negra la empezó a arrastrar por un arenal y ella con las uñas empezaba a detener el arrastrado y decía que lo único que escuchaba mientras la arrastraban era la oración de nosotros, era lo único. El Señor le da la vida al médico, me llama, me dice, mire, yo quiero que usted entre y mire cómo está su sobrina. Un milagro de la ciencia. Me dijo,
Mire la ciencia, su sobrina estaba muriendo, estaba ya en 40, 50 de saturación y de pronto empezó a levantarse y mírela, está viva. Yo le dije, milagro de la ciencia, no, lo hizo Dios. Bueno, y cuando ella vuelve, porque eso fue 15 días en estado de coma, cuando ella vuelve, le dije, tienes que glorificar al Padre sirviéndole, Dios te devolvió la vida. Y le conté todo y ella contó que esa sombra las llevaba. Y hoy puedes ir a mirar. Ni siquiera volvió a la iglesia, no fue agradecida con Dios y está peor en su vida que antes. Entonces la salvación no se pierde, ¿no? Ahí. Pablo dice, yo cuido mi salvación con temor y temor. Nosotros, mire, si nosotros entendiéramos lo que le dice a Simón, si usted entendiera el amor de Dios, esta mujer ha entendido todo lo que Dios ha hecho. Nosotros deberíamos devolvernos a Dios con todo nuestro, pero no por, ni siquiera no por el chantaje espiritual, que es que ese tipo está diciendo que es que tengo que volver, es que no habría que decirlo. Si nosotros entendiéramos la lepra espiritual de la que nosotros fuimos salvos, de la muerte eterna, y agradeceríamos a Dios con todo el corazón, con toda la vida, mejor dicho, no hallaríamos momento para predicar de Cristo, para servirle, para adorarle, mejor dicho, el culto sería espectacular, la alabanza sería el momento sublime, la oración sería tan buena, y uno dice, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Qué es lo que le está faltando a la gente? Entender que debería estar no agradecido, muy agradecido. Sí, que debería estar no dando gracias a Dios, sino glorificándolo, adorándolo, viviendo para él. Ese es el propósito del Espíritu Santo con esta porción. Dios es misericordioso. Dios es sanador. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando de Dios? Dios es soberano. Dios es, yo pondría, digno de ser adorado. O Dios es el que da vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Jesús. Gracias por este tiempo precioso que tenemos de regocijarnos en tu palabra, de entenderla, de conocerla, de vivirla, de experimentarla. Señor, ayúdanos a estar arrodillados a ti. Tenemos tanto por qué darte gracias, Jesús.